Buenas, 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 gente bonita, bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amqui, escritora y asesora editorial, y estoy muy inspirada. Vengo de una sesión con un cliente que pienso invitarlo para platicar más de este tema que yo creo que les va a interesar a muchos, y a veces no puedo dejar pasar más tiempo para desarrollar un poquito algunos de los temas de los que hablé con ustedes, muchas veces con clientes o con talleristas o cuando leo textos, etcétera, etcétera, etcétera. De cualquier lado sale la inspiración y me recuerda también temas que a mí me interesaban hace unos años y que he dejado de lado. Y el ejemplo de hoy es perfecto. Es el terror, el horror o el miedo. Y este escritor hace relatos cortos de terror, o eso es lo que quiere hacer. Y hoy hablábamos de eso y pensé que había muchas aristas relacionadas a esto y que algunas podían ser interesantes para el canal, pero de nuevo, ya les adelanto que quiero hacer pronto una mesa redonda del tema, pero mientras tanto quería adelantarles algunas de las cosas que platicamos hoy que me parecieron súper interesantes y tienen que ver con por qué escribimos de horror o qué buscamos al escribir de horror. ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque el miedo en las sociedades es algo que ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Lo que nos da miedo con el paso del tiempo, en siglos anteriores, en etapas de la historia anteriores, pero hay algo que es común, que es que los monstruos o las criaturas que nos han dado miedo muchas veces surgen en común en distintos lugares de la Tierra que no tuvieron ningún contacto entre sí, lo cual habla de un inconsciente colectivo, lo cual habla de que hay cosas que nos dan miedo a todos los humanos como especie, y eso también nos lo dice la historia de las religiones, que hemos tratado de explicar todas las cosas que no entendemos y que nos dan miedo, ya sea con cosas divinas o con cosas diabólicas, pero siempre con cosas poderosas que están afuera de nosotros. Así empieza la historia de los monstruos o de las criaturas que nos dan miedo, o de los entes o cosas que nos dan miedo, de lo sobrenatural. Empieza siempre con la naturaleza, continúa con la naturaleza, quiero decir, con la lluvia, con el sol, con los rayos, con las estrellas, estas cosas que no están en nuestro control y que tratábamos de explicar dándoles dones divinos o terroríficos, y que después las cosas a las que les teníamos miedo eran los animales que creíamos ver, por ejemplo, dragones, por ejemplo, cosas así, ¿no? Ballenas gigantes. Muchos mitos griegos tienen como protagonistas animales gigantescos a los que les tememos porque son más fuertes que nosotros, pero las cosas se fueron volviendo también cada vez más esotéricas. De repente empezamos a tenerle miedo a los aparecidos, a los fantasmas, a seres que se parecen a nosotros pero no son exactamente igual que nosotros, a los vampiros que tienen nuestra apariencia pero no son de la misma especie que nosotros, a los fantasmas que muchas veces en el imaginario popular también tienen nuestra cara pero no son humanos. Y se ha ido evolucionando, y hoy a lo que le tenemos miedo es muy diferente a lo que le teníamos miedo antes. De nuevo, hay muchísimos temas y yo podría hablar por horas y horas de esto porque a mí el tema de los monstruos me ha apasionado siempre. De hecho, mi tesis de máster tuvo que ver con los monstruos de la literatura española. Así que es un tema del que podría hablar por horas y horas y horas, pero creo que lo que rescato para la gente a la que le interesa escribir de criaturas monstruosas o de miedo es pensar qué es lo que nos da miedo hoy como sociedad, ¿no? Porque este autor quería escribir de ciertas criaturas que hoy quizá ya no nos causan miedo porque como sociedad las hemos dejado atrás y han pasado a ser cosas tradicionales o mitológicas o folclóricas, o incluso ya tan integradas a la sociedad que ya es imposible que nos causen miedo. Y un ejemplo es el monstruo del vampiro, porque los monstruos, ya enfocándome específicamente en monstruos, porque hay muchas cosas que dan miedo, pero los monstruos en específico tienen ciclos en los que empiezan dándonos miedo y después como humanos los conquistamos y después los satirizamos, nos burlamos de ellos, los ridiculizamos y finalmente acabamos integrándolos en nuestra cultura de muchísimas maneras. Esto es clarísimo con la figura del vampiro, que surgió no solamente en Rumania o en Transilvania con Vlad Dracul, sino mucho antes, con el vampiro de Polidori, con los bricolacas en Rumania y con otras figuras parecidas en distintas partes del mundo. No tengo aquí mis fuentes para citárselas, pero créanme que la figura del chupasangre, del que come la sangre de los niños, o al ganado, en el caso de México, el chupacabras, etcétera, etcétera, ha
ha salido en tribus, como ya les decía yo, que no tenían comunicación entre sí y que por lo tanto es una figura que nos persigue como humanidad, que siempre hemos tenido esta inquietud, o bueno, no siempre, sino que en tiempos ancestrales era una inquietud en común del inconsciente colectivo. ¿Qué pasó después? Tratamos ya de explicarlo científicamente, ¿no? En específico, el vampiro tiene toda una historia de cuestiones científicas que se pueden explicar, ¿no? Por ejemplo, los colmillos largos, el pelo largo y las uñas largas, que son parte de la figura de Nosferatu, por ejemplo, para quien ha visto esta película de Nosferatu basada en el libro de El vampiro de Polidori, el cuento El vampiro de Polidori. Nosferatu tiene las uñas muy largas, tiene la nariz larga, las orejas crecidas y los dientes crecidos, pero esto ocurre con los cadáveres cuando se secan. Cuando un cadáver se va secando, la piel se va retrayendo y los dientes parecen más expuestos. También hay estertores del cuerpo cuando ya no está vivo, pero el cuerpo sigue todavía expulsando gases, pudriéndose, etcétera, que podía hacer que saliera sangre por la boca o que las uñas siguen creciendo, el cabello sigue creciendo, y todas estas son cosas que cuando no tenemos la información científica para explicarlas generan miedo. Ya después tenemos la explicación científica, entonces lo tomamos como un tipo de monstruo distinto, tenemos que hacer que pertenezca ya a la imaginación o a la fantasía, aunque sigamos todavía imaginando que podría ser posible, lo cual ocurre ya en el romanticismo, en donde quizá ya había explicaciones de muchas cosas, pero seguía existiendo la posibilidad de que existieran estos monstruos, ¿no? Por eso el romanticismo es la era clásica del gótico, ¿no? De estos vampiros victorianos, de Frankenstein y de otros muchos monstruos que surgieron en esa época y de los que muchos de nosotros seguimos todavía enamorados. Pero hoy el vampiro ya está totalmente integrado a nuestra sociedad. O sea, ya lo hemos transformado, utilizado de mil maneras, ya lo hemos romantizado en cuestión ya romántica literal, ¿no? Lo hemos imaginado como nuestro amante, lo hemos utilizado para hablar de la inmortalidad, para hablar del paso del tiempo, lo hemos utilizado como sex symbol erótico, asociando los colmillos con un tema sensual. Después ya existen muchísimas sátiras de los vampiros y hemos llegado ya incluso a que sean parte de la cultura popular para los jóvenes, en donde ya es imposible que un vampiro nos dé miedo porque ya hemos visto vampiros que brillan con la luz del sol, que son guapos, que son buenos, que son vegetarianos. También en la serie de True Blood ya se había inventado, en esta serie de libros de Charlene Harris y que luego se llevó a la televisión en HBO, un líquido que es una imitación de la sangre humana para que los vampiros en la actualidad, en un mundo actual, pudieran convivir, salir del ataúd, como se le llamaba, un juego como salir del closet, pero salir del ataúd bebiendo esta sangre sintética para poder convivir con los humanos. Entonces ya los tomamos, los integramos, los actualizamos, nos enamoramos de ellos, nos burlamos de ellos, como en el mockumentary, que es este documental de burla, bueno, de burla satírico, que se llama Lo que hacemos en las sombras, que presenta las hipotéticas vidas de vampiros hoy y cómo vivirían hoy. Entonces ya no es un elemento que nos dé miedo en realidad, ¿no? Esto ha pasado con otros monstruos también, cuando vemos las series infantiles, por ejemplo, The Descendants o... Son estas series en las que los superhéroes son villanos antiguos, ¿no? Medusa era una figura que causaba miedo y existe Medusa como un personaje de un colegio infantil que tiene la misma apariencia, pero obviamente está convertida en otra cosa, ¿no? Los niños ven a los monstruos como seres individuales y raros, y cuando ellos se sienten raros, se asocian a los monstruos y se encariñan con ellos y empatizan con ellos. Entonces así nos hemos ido apropiando de muchísimos monstruos y de muchísimos mitos. Entonces tenemos a Frankie, que son Frankenstein, Frankie, tenemos a este vampiro de las películas de Hotel Transilvania, que es bueno, que es gracioso, que es inocente. Tenemos muñecos de todos los monstruos y también son buenos e inocentes, que puede que tengan sus aristas, pero están totalmente humanizados. Ya nos apropiamos de ellos y ya no causan miedo. ¿Qué hacemos como humanos después de esto? Porque los humanos necesitamos miedos, necesitamos representaciones de nuestro miedo para lidiar con ellos, para enseñarle a los niños cómo lidiar con ellos. Por eso los cuentos de niños antes eran terroríficos, ¿no? Que esos también ya nos los hemos ido apropiando, les hemos quitado el horror, pero en un momento dado también tenían este elemento de miedo porque servían para educar. Los monstruos nos sirven para un montón de cosas, entre ellas educar a qué está bien y qué está mal, si eres, de qué manera podrás ser considerado un
un paria, un outsider, alguien que no pertenece, ¿no? Y muchas veces por eso la gente que somos raras en nuestra adolescencia nos identificamos con los vampiros o con lo gótico o con alguna tribu urbana que podría ser considerada diferente y con las figuras monstruosas, ¿no? Nos hemos inventado después de estas criaturas otra clase de miedos, ¿no? Que ya se parecen más a nosotros. Los fantasmas son una cosa distinta de los vampiros porque son alguien que era como nosotros, que estaba vivo y ahora ya es otra cosa. Bueno, el vampiro también era como nosotros y ya no. Entonces los fantasmas también son un elemento que sigue vigente hoy. Obviamente no nos da miedo un fantasma en una sábana, pero sí nos puede llegar a dar miedo una aparición o todos estos documentales de cosas paranormales que ocurren, de sombras, de cosas que están en las casas embrujadas, de ruidos que se escuchan, porque necesitamos creer todavía que hay algo más allá de lo que podemos ver. Los humanos tenemos esta necesidad de creer que hay algo más allá porque eso también nos hace creer que nuestra vida no se acaba cuando se acaba. Entonces también los fantasmas tienen esta arista. ¿Qué nos da miedo hoy? Si ya no son los fantasmas de sábana, si ya no es el vampiro, si ya no es el hombre lobo, si ya no son los animales gigantes a los que también hemos conquistado, ¿no? Por ejemplo, King Kong, un orangután gigantesco. Tendríamos miedo de él, pero en la película lo conquistamos, lo volvemos una atracción de circo y hacemos esto con todo lo que nos es ajeno, con todo lo que nos sobrepasa, con todo lo que no podemos entender. Los siguientes monstruos tienen que ver con asesinatos seriales, tienen que ver con violadores, tienen que ver con secuestradores, tienen que ver con, ¿no?, qué decimos de un fascista o de un dictador asesino. Era un monstruo, ¿no? No era como nosotros, era otra cosa. Porque así decimos, nosotros somos buenos, el monstruo es el malo, que es lo que pasa con Frankenstein, ¿no? Que es por eso una de mis novelas favoritas, en la que el monstruo acaba siendo más humano que los propios humanos. Nosotros no queremos ver nuestra propia monstruosidad, nuestra propia maldad, y tratamos de ponérsela a alguien más. Con las brujas ocurrió lo mismo. Las brujas era un odio hacia las mujeres. Hay muchísimos análisis de esto y sobre todo hacia las matronas o hacia estas mujeres que tenían un conocimiento de la naturaleza, de las hierbas, en un momento en que se estaba tratando de dar importancia a la nueva ciencia de la medicina, que estaba totalmente acaparada por hombres. Entonces muchas veces las brujas eran mitos inventados para poder ir en contra de estas matronas, de estas herbolarias, de estas mujeres que sabían cosas de la naturaleza que no eran magia, pero que parecían magia para la gente que no las conociera. Esto ha ido evolucionando también hacia nuestras brujas estereotípicas, feas, con narices con verrugas, etcétera, etcétera, las brujas de Blancanieves, y después también nos hemos apropiado de ellas, las hemos convertido en brujitas lindas, como en los 70s existía Sabrina, la bruja adolescente, y después tuvimos a Charmed, y hoy tenemos brujitas buenas y guapas que hacen el bien, en series de televisión, en series para niños, en series animadas, así que de nuevo ya nos hemos apropiado de esto y lo hemos convertido en otra cosa para que no nos dé miedo. ¿Qué nos da miedo hoy? La ciencia, la tecnología, los androides, los robots, estas cosas que también se parecen a nosotros pero no lo son, ¿no? Para los fanáticos de Blade Runner y de la ciencia ficción, los androides nos dan miedo, como en esta película Ex Machina, en la que hay un androide que es tan humano que podría ser humano, y en Westworld, la serie de televisión en la que hay un mundo en la que están estos androides que aparentemente tienen sentimientos, y está el cuestionamiento de si pueden fingir sentimientos humanos, ¿los podemos considerar más humanos? Ellos no saben que no son humanos, entonces ¿tienen alma o no tienen alma? Todos estos cuestionamientos hacen que nos den miedo las inteligencias artificiales, ¿no? Tal vez no es este miedo todavía de Terminator, de un androide asesino, pero sí hay un desasosiego que está representado en la serie de Black Mirror, que es el futuro de estas tecnologías que todo lo observan, ¿no? El Gran Hermano de 1984, estas pantallas que nosotros observamos pero nos observan de vuelta. Creo que ahí más está el miedo hoy, ¿no? ¿Cómo podemos generar miedo hoy? Pues tenemos que conectar con lo que a nosotros nos causa miedo hoy. Hoy no podemos escribir una historia de vampiros que cause miedo usando el vampiro clásico. Tendríamos que encontrar una manera de reinterpretarlo. Y una brujita pues tampoco va a causar el miedo que causaba en el medievo la figura de la bruja, porque ya hemos pasado por todo este ciclo que ya les expliqué de vencer al monstruo, de acabar con él, de quemarlo literalmente y después de tomarlo,
darle un nuevo propósito, iba a decir repurpose en inglés, ¿no? Darle un nuevo propósito a la bruja para que entendamos qué es. Y hoy las mujeres, ¿no? Las feministas incluso muchas veces se identifican, con la figura de la bruja, de esta mujer poderosa. Muchas veces las brujas eran simplemente mujeres solteras, o tal vez mujeres homosexuales, o tal vez mujeres que simplemente no habían querido o no habían podido ser madres y salían de la regla, lo cual amenazaba a un sistema muy conservador, ¿no? Entonces muchas veces las mujeres feministas se han apropiado de la figura de la bruja. Y hay camisetas, ¿no?, que dicen somos las herederas de las brujas que ustedes no pudieron quemar, ¿no? Diciendo la sabiduría ancestral de la naturaleza, que está asociada a lo femenino, pues ya es un nuevo propósito para la bruja. Entonces ya no nos da miedo, ya es otra cosa. La ciencia hoy nos da miedo en este nivel de lo que hemos creado nosotros como humanos y no vamos a poder controlar. ¿Qué otra cosa nos puede dar miedo? Creo que el asesino serial, ¿no? El Jack el Destripador, que hoy sigue existiendo terriblemente y seguramente seguirá existiendo porque la sociopatía, la psicopatía existe en el ser humano, y también el instinto que a veces nos lleva a matar por diferentes razones, pero sin entrar en eso, como monstruo existe también, ¿no? Y es muy parecido a nosotros, y también por eso nos da miedo desde nosotros poder tener esa maldad dentro y poder volvernos locos, hasta que una persona que se ve igual que nosotros lo haga, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos de los niños que se vuelven locos y entran, o no se vuelven locos, no quiero tampoco entrar en esa polémica de por qué ocurre, pero entran a dispararle a sus propios compañeros. Es algo terrorífico hoy, algo que en verdad causa miedo, que causa terror. Y somos nosotros, o lo que hemos creado nosotros, o lo que hemos generado nosotros como sociedad. No es algo externo, no es un monstruo externo que llega y nos chupa la sangre, no es un animal externo que nos ataca por las noches. Las tecnologías las hemos creado nosotros. Y otra cosa que nos da miedo hoy, y que es bastante reciente, son los virus, ¿no? Son los virus, las pandemias. Esto también en su momento fue terrorífico, y es algo que digamos que dentro de los ciclos de criaturas o monstruos o cosas que nos dan miedo a lo largo de la historia del mundo, o de más bien de la humanidad, pues es una de las más recientes, ¿no? Porque son virus que ya no están en nuestro control, ¿no? Antes nos daba miedo, digamos, la peste negra en su momento, pues claro, también era terrorífica, y también se encontraba a quién culpar de ella, ¿no? Se buscaba a quién ver como principal contagiador para decir, si erradicamos a esta gente, vamos a poder erradicar la plaga, ¿no? La plaga. Y bueno, también ocurrió esto en muchos países que tienen poblaciones orientales. Al decir este virus viene de China, entonces los culpables son los chinos. Nos da miedo ahora los chinos, aunque son muy parecidos a nosotros. Son la misma especie que nosotros, pero vamos a tratarlos como si fueran otra cosa para poder poner todo nuestro miedo en una criatura, en un ser, en una persona, en algo que no sea yo. Estas son las cosas que nos dan miedo hoy. Así que, ¿cómo escribimos de miedo hoy? La gente que quiere escribir terror hoy tiene que conectar con lo que nos da miedo hoy, pero sobre todo con lo que le da miedo a él o a ella o a lo que sea, ¿no? A la persona que está escribiendo. ¿Qué te da miedo a ti? Tienes que poder habitar esos mundos que causan desasosiego, esas atmósferas terroríficas de suspense, quiero decir esta palabra como de foreplay, digamos. Cuando hablaba con este cliente, hablaba yo de que el terror y el erotismo tienen algo en común, que es que lo que más es excitante en el caso del erotismo y lo que más causa ese miedo en el caso del terror es lo que va increciendo, ¿no? Lo que va de su vida. Todo lo de antes, ¿no? El clímax de una película de asesinos es el momento en que ya ves el asesino asesinando, pero todo lo de antes, los ruiditos, la oscuridad, las llamadas extrañas, el chirrido de la puerta, todo esto es lo que te va poniendo a ti como espectador en un estado de ansiedad que va a hacer que te espantes cuando te tienes que espantar, pero el espanto es todo lo demás, es lo que tú sientes al imaginar lo que no estás viendo. Y en el erotismo es lo mismo. Todo lo que va construyendo este erotismo es porque todavía no ha ocurrido, porque todavía no ha ocurrido el momento climático del intercambio sexual, sino todo lo de antes, esas miradas, esos roces, esos besos, esas palabras en el oído, todo eso va llevándonos al clímax de un género y de otro género, pero que tienen esto en común.
¿Cómo puedes tú evitar esto y aguantar la ansiedad de ir construyendo estas atmósferas? Ya hablando del tema del miedo, del tema del terror. Obviamente hay que leer del género, pero sobre todo hay que conectar con nuestros miedos internos y recordar que uno de los miedos ancestrales es la oscuridad. Esto es algo que nunca ha cambiado, lo que no podemos ver. Me decía este escritor, este cliente, que muchas veces en los relatos de terror la frase última es la que sobra, ¿no? No sé dónde lo había leído él, pero me pareció algo para compartir, que la última frase es la que sobra porque hay que no darle la resolución al lector, sino que él se quede imaginando qué podría ser, ¿no? Y pensaba yo en La Bruja de Blair, en esta película que era como un documental de hace muchos, muchos años, en la que no se veía nada. Nunca se ve al villano, nunca se ve lo que ocurre, se ven sugerencias, se ven las reacciones de los personajes ante lo que está ocurriendo, pero nunca ves al villano y nunca ves un hecho violento, solo lo imaginas, solo lo sugieren, lo escuchas, lo medio ves, pero no lo alcanzas a ver, porque lo que más nos da miedo a los humanos ancestralmente, a los niños, es la oscuridad, lo que no podemos ver. ¿Qué te da miedo a ti y cómo puedes contagiárselo a un lector? Hay que meterse mucho adentro y estar dispuesto a lidiar con nuestros propios demonios, porque solo ellos nos pueden decir a qué le tememos. Le tememos a la muerte, que es la última oscuridad. Le tememos al futuro desconocido y por eso tendemos hacia el pasado. Le tenemos miedo a perder lo que tenemos en manos de algo violento o en manos incluso de estas fuerzas desconocidas para nosotros, ¿no? No es lo mismo tenerle miedo a una inundación que tenerle miedo a un hechizo que alguien nos puede hacer con magia negra. Así que hay que indagar muy adentro para ver cuáles son los miedos actuales hoy, ¿no? ¿Por qué no podemos hoy escribir de un monstruo tipo Frankenstein y que eso de miedo? Porque tendríamos que integrarlo en una sociedad actual. Tendríamos que generar esta atmósfera en la que el lector pueda creerte que esto es posible, ¿no? Cuando vemos películas de superhéroes, hacemos un trato con los creadores de estas películas en las que le decimos al creador, vale, por estas 2 horas voy a creerte que esto es posible, porque si no te creo que es posible que haya hombres de otros planetas superpoderosos que solo los puede matar la kriptonita, no voy a divertirme en la película. Entonces hago un trato contigo que se llama la suspensión de la incredulidad, o sea, voy a suspender el hecho de que yo sé que eso no es posible para disfrutar de la película y creer que eso puede ser posible. Pues con el horror, evidentemente, ocurre exactamente lo mismo. Tú tienes que convencer al lector de que es posible que las cosas que te dan miedo existan. Y si se trata de una de estas criaturas que tanto ya están integradas en nuestra sociedad, ya son parte de la cultura pop, incluso ya se les ha hecho toda la burla, ya se han ficcionalizado, ya sean, bueno, todo lo que ya decía yo antes del ciclo de los monstruos, ¿cómo puedes convencerles a tus lectores, cómo puedes convencer a tus lectores de que todavía se vive en un mundo en donde es posible el horror? Para eso tienes que pensar qué es el horror para ti, qué es el horror para nuestras sociedades, qué tipo de horror se puede crear hoy. Me encantará escuchar sus comentarios, me encantará saber qué tanta gente de la que me escucha está interesada en este tema, porque quiero traer invitados a hablar de esto, porque a mí me parece fascinante lo que nos da miedo, por qué se escribe de esto, por qué se escribe de esto, por qué hay un gustito, por qué hay sociedades que consumen más terror que otras. Les puedo decir yo que en México se consume muchísimo, muchísimo el horror, tanto en literatura como en cine. Y tiene que ver con querer vivir en un riesgo que no acaba de ser un riesgo real, con querer vivir estas emociones de montaña rusa de siento que me voy a morir, pero sé que no me voy a morir. Quiero ver a este villano porque sé que no puede hacerme daño, aunque mientras estoy viendo la película me puedo creer que quizás sí podría, ¿no? Ese quizás sí, esa posibilidad del monstruo, esa posibilidad del horror, esa posibilidad del fantasma, esa posibilidad del aparecido. Yo creo que eso es de lo que tenemos que convencer a nuestros lectores, y para eso tenemos que tener una gran experiencia en creación de atmósferas. En fin, esto solo era una especie de tertulia de compartirles algunas de las ideas que estuvimos manejando hoy, de las que estuve pensando hoy, que me hicieron recordar mis propias lecturas al respecto de estos temas tan interesantes. Me encantará escuchar sus comentarios allá abajo
por qué escribimos terror, por qué leemos terror y qué nos da miedo hoy. ¿Qué puede realmente causar horror hoy? Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a Salvador por la conversación de hoy que me inspiró para hacer este video y que nos traerá sin duda más videos de este tema. Gracias a los miembros de este canal y los leo aquí abajo.